siguen aumentando considerablemente los casos de coronavirus, al igual que en Asunción, y mucha gente ya se pregunta, más allá de la respuesta del Estado, de la respuesta del gobierno, ¿qué uno puede hacer más para combatir al terrible coronavirus? Y en ese marco, Marta, estamos en comunicación con el apreciado doctor Juan Félix Bogado Gondra. Él es profesional médico, cardiólogo, muy conocido, además de político, ¿verdad? Y para que nos hable un poco de la situación en que nos encontramos y qué es lo que se puede hacer a partir del suministro de medicamentos autorizados, por supuesto, por un profesional de la medicina, ¿no? Doctor Bogado Gondra, Arturo Garoso y Marta Olmedo, les saludamos. Esta es Radio PDS, Radio y TV Digital. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Arturo. Gracias por su comunicación y un saludo a la audiencia de ustedes. Doctor, buenas tardes. Pon nomás, así lo conocíamos al siempre. Sí. Me cuesta luego decirle, doctor Juan Félix Bogado, es muy largo. Doctor, decime. Lo llamamos porque en realidad escuchamos y conocemos su opinión con respecto a esto que está aconteciendo con el COVID y esta situación que también se repite en la descripción incluso de los profesionales, ¿verdad? Que tuvieron la ocasión de tratar a pacientes y que hablan de que algunos están llegando a los puestos de salud y a los puntos de control justamente en estado ya extremo, por llamarle de alguna forma, o con la salud muy deteriorada, ya en una situación muy frágil. En estas condiciones y ante lo que se sabe, es bueno prevenir, hay medicamentos, el tratamiento. Ya nos explicaron en todas las formas que no es uniforme con todos los pacientes, o sea, no es único, pero ¿será que nos puede hablar un poquitito acerca de si se pueden suministrar algunos fármacos que conocemos para contrarrestar al COVID? Bueno, Marta, Arturo, en realidad, sobre esta pandemia, además de la aproximación al Paraguay, desde su comienzo en la China hace 8 o 10 meses, vamos conociendo con el correr de la experiencia mundial cómo se desarrolla el virus, cómo se distribuye y cómo invade y cómo también afecta a personas en distintas partes del mundo. Desde un primer momento se ha hablado de algunos medicamentos, no solo estos 3 que voy a mencionarles, y en general a mí siempre me han parecido, cuando me preguntaban al respecto, que había demasiado poca experiencia respecto a cada uno de ellos para hablar que pudieran tener alguna incidencia en el comportamiento del coronavirus cuando afecta a la gente. Sin embargo, con el correr de estos meses, lógicamente han habido decenas de millones, centenares de millones ahora de enfermos en todo el mundo, y obviamente uno comienza a replantearse. Es el caso mío ahora, cuando comienzo a darme cuenta lo vertical que está haciendo la curva de nuevos enfermos en nuestro país. Recordarán ustedes en marzo, abril, mayo, en que teníamos un par de cientos de enfermos y nada más que se lamentaba los 3 fallecidos, que quedaron varios meses en esa misma cifra, y hoy en día estamos ya realmente con decenas de miles de enfermos, y cada día estos se suman nuevos 600 o 700 nuevos casos, y también llegaremos otra vez a 300 fallecidos en las próximas horas. Entonces uno se pregunta si es que esto uno debe esperar nada más que acontezca y no hacer nada, o hay algunos elementos que ya se pueden utilizar. Lógicamente, para eso recurrimos también a la experiencia de quienes hace unos cuantos meses están teniendo muchísima experiencia con los afectados con COVID-19 en otras partes del mundo. Y hay, en este momento, yo diría, 3 cosas que pueden
hacerse 3 medicamentos que pueden tomarse cuando estamos viendo ya que realmente en el departamento central, sobre todo en Capital, sobre todo hay tantos afectados y que han dado alguna experiencia, algunos resultados positivos ya en miles de pacientes en otros países, en algunos casos decenas de miles de pacientes en otros continentes, también en el africano, en Europa, también aquí en América Latina. El primero de ellos les diría, y es posiblemente el más importante de todos, es sorprendente pero es real, es un antiparasitario que usamos nosotros también en Paraguay, se llama la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que no se usa tanto en nuestro país porque las parasitosis que se combaten con este antiparasitario no son tan frecuentes como lo son en otros países, pero de todas maneras se usa aquí también y de hecho se produce también en el Paraguay. Ivermectina de 6 miligramos. 6 miligramos. Sí, lo que conviene es realmente cuando uno sabe que hay alguien que tiene COVID en la familia o en el vecindario o uno mismo en su trabajo está entre los que son contactos de alguien que es COVID positivo, disponerse, o sea, comprar este medicamento, no es un medicamento caro, andará por los 40 o 50 mil guaraníes, una caja de 10 comprimidos, y tomar 2 comprimidos de ivermectina de 6 miligramos con el estómago vacío, o sea, con 2 horas de ayuno, y prosiguiendo después de la toma de esa medicación, también con 2 horas de ayuno más. Este medicamento, de acuerdo a la experiencia de otros colegas y de otros países en donde la cantidad de enfermos es mucho más abundante que en nuestro país, lo que hace es reducir extraordinariamente en el cuerpo de uno la reproducibilidad del virus que produce la enfermedad de COVID-19, pero reducir digamos el avance del virus dentro del organismo de uno, no en un 100 o un 200% nomás, sino en o sea, varios miles de veces menos de lo que realmente de lo contrario podría producir como estrago a la salud de uno. De todas maneras hay que aclarar que 8 de cada 10 personas que pueden tener COVID en nuestro país y en otras partes del mundo también no tienen síntomas. Sí. O sea que realmente uno puede tener la enfermedad sin tener precisamente síntomas. En este caso no es un consejo generalizado lo de usar profilácticamente, pero yo le debo decir también como clínico con alguna experiencia que en la medida en que comienzo a observar a mis propios pacientes, o sea, aquellos a quienes conozco, son varios miles en nuestro país, no son tantos, pero están distribuidos en todo el país, pertenecen a distintos sectores sociales, me doy cuenta que realmente comienza a haber una psicosis colectiva también ante la intensidad de la información y sobre todo la aparición en las últimas 3 a 4 semanas de ese ascenso de números en enfermos y la cantidad de fallecidos también, y realmente uno se plantea si es que es conveniente o no tomar esto también incluso profilácticamente. Yo diría que sí, de acuerdo a la experiencia que se observa en otros países. También eso se puede tomar profilácticamente. Si uno tiene en la familia a alguien que está afectado de COVID-19, está en cuarentena el mismo. Ahora, doctor, ahí le interrumpo para hacerle una consultita. Como usted dice, no es bueno pensar en una situación casi psicótica y que todos salgamos a comprar y a medicarnos, ¿verdad? Pero eventualmente incluso las estadísticas hablan de un mayor porcentaje de la población que no resistió, obviamente, por alguna otra enfermedad o factor de riesgo.
¿Estas personas tienen alguna contraindicación o es mucho mejor y más prudente? Porque lamentablemente vimos abuelitos que tienen 70, 75 años, gente que ya ni siquiera salía a la calle, evidentemente que fue contagiada por gente de su entorno familiar. ¿A ellos se los puede proteger ya con un medicamento así? Mira, es un medicamento demasiado inofensivo para que yo te diga categóricamente que no. No obstante, les diría, lo aconsejable es que sencillamente se mantenga expectación. Sí. En general, la gente que tiene mayor riesgo por alguna enfermedad previa ya o existente y por ser muy mayor en edad, en todo caso que permanezca muy aislada en lo posible dentro del entorno familiar, sin salir y de todas maneras haciendo vida sana en su entorno familiar o en su casa, en su domicilio. Pero el tomar de todos modos ivermectina en forma profiláctica ante la preocupación de que algunos miembros más jóvenes de la familia eventualmente son contactos de COVID o vecinos o compañeros de trabajo de los familiares, etcétera, no es tampoco una mala idea. Yo creo que es un antiparasitario relativamente poco ofensivo, no produce efectos colaterales y se usa con demasiada frecuencia en muchos países del mundo. En el nuestro también se planteó ya allá por marzo, abril, cuando comenzaban a aparecer los primeros casos, como una medicación eventual profiláctica, sobre todo porque también ya se conocía algo de la teoría del comportamiento de este virus cuando entra en el organismo humano. Ya había 3 o 4 meses de experiencia en el mundo, pero la verdad que realmente yo no te hubiera respondido, Marta, Arturo no le hubiera respondido positivamente allá por marzo o abril. Ahora, sin embargo, yo diría cada vez me tiene más lógica tomar en este momento una vez al mes, de ahora mismo, todas las personas mayores de la casa. Sí. Los comprimidos de ivermectina no me parece mala idea, no va a producir demasiado daño, ningún daño colateral desde luego, y tampoco es una medicación demasiado cara. Buenísimo, doctor. El papel más importante de la ivermectina entonces es la drástica reducción de la propagación, de la multiplicación del virus dentro del organismo. ¿La ivermectina es de venta libre o tiene que ser...? No, Arturo, en realidad que requiere una receta de profesional médico, y siempre lo mismo, es importante que haya el monitoreo de algún médico de confianza de la familia o del seguro de uno o del sanatorio o del hospital o del centro de salud próximo, que de alguna manera monitorea esto. No perder de vista que esto es una cosa que todavía seguirá avanzando unos cuantos meses sobre la humanidad hasta que tengamos la vacuna. Sí, hasta que aparezca la vacuna, y con ella se cuenta en nuestro país, en el mejor de los casos tal vez todavía a lo mejor en medio año o más tiempo, a disponibilidad de la gente que la necesite, de manera que entonces tenemos que ya suponernos que con lo hartos que estamos en este momento, con lo emocionalmente afectados que estamos en este momento ya por la cuarentena en todos los sectores sociales y en toda la geografía de nuestro país, de que realmente nos dispongamos a tomar esto. Por lo menos de los 3 medicamentos que les puedo mencionar, tal vez este para mí es el más convincente. Hay otros 2 más que de todas maneras también son muy recomendados por gente que ya tiene miles de pacientes de experiencia en COVID en las inmediaciones de nuestro país. Doctor, háblenos de la acitromicina ahora, por favor, doctor Bogado. Y bueno, la acitromicina es un antibiótico de uso muy común en nuestro medio. También requiere receta hoy en día por el control epidemiológico conveniente establecido por el Ministerio de Salud. La receta tiene que llevar el nombre, el número de cédula del paciente y también el celular del profesional que la pidió, pero de todas maneras la acitromicina se usa para enfermedades respiratorias fundamentalmente, y en general, desde luego, para aquellos pacientes que comienzan a tener algún síntoma
vinculado con el COVID, y que a la vez están teniendo ya, digamos, tos o catarros, o, en fin, afectación en su estado general, la acitromicina, un comprimido diario durante 6 días, es algo accesible, digamos, es de receta sencilla, también con las mismas condiciones que les mencioné para la ivermectina, y conviene que sea monitoreada por algún médico profesional, desde luego, pero tratar de que los pacientes no se muevan tanto de su domicilio, claro, de que estas cosas sean conducidas incluso vía WhatsApp o llamados telefónicos o celular, y sean en todo caso monitoreadas de esa manera, como entiendo que es monitoreado el problema epidemiológico en este momento en nuestro país por las autoridades de la salud pública, que es lo que es más prudente y conveniente. Claro. La administración de estos medicamentos, de estas dosis, pueden ser de manera conjunta, es decir, por ejemplo, tomar la ivermectina y la acitromicina de manera simultánea, o debe haber algún espacio de tiempo como para la ingesta de cada uno de los medicamentos. Se puede tomar simultáneamente. La ivermectina tiene la condición que les mencioné previamente de tener el estómago vacío 2 horas antes, o no haber ingerido alimentos 2 horas antes y 2 horas después de tomar la medicación, pero la acitromicina no es así, pero de todas maneras se puede tomar simultáneamente. Y también la hidroxicloroquina, que es el tercer medicamento, es un antiinflamatorio, es un medicamento que se usa en forma de que, bueno, se utiliza para distintos estados inflamatorios crónicos vinculados con dolores articulares o con afecciones inmunológicas, o la malaria también se usa mucho. Hay distintas modalidades, pero lo que recomiendan en este momento quienes tienen experiencia en países, en otros países, ya con la epidemia del COVID, es ante la sospecha de COVID-19, de tomar hidroxicloroquina 2 veces al día, 200 miligramos, y hacerlo por lo menos durante 2 semanas. Los 3 medicamentos, recordarán ustedes entonces, los 3 requieren receta en las mismas condiciones que les mencioné inicialmente. Y bueno, siempre que haya algún médico que de confianza que esté, digamos, por lo menos monitoreando eso, algún efecto colateral que pueda tener la hidroxicloroquina, que a veces produce, bueno, cualquiera de los 3 puede desde luego producir también un rechazo a determinados pacientes, pero realmente los 2 primeros, les digo, es muy raro encontrar pacientes que tienen efecto colateral, una aversión, una aversión idiosincrática, digamos, ajá, a la acitromicina o a la ivermectina. Doctor, hay más dificultades a veces con la hidroxicloroquina, pero también muy infrecuente de todas maneras. ¿Esta última se consigue también en la farmacia o es la que entró en el cuadro de restricciones del ministerio? Son medicamentos todos que se consiguen en la farmacia, son también de producción nacional, también naturalmente de producción extranjera. Son medicamentos accesibles, y aquellos pacientes que tienen problemas, digamos, del círculo reumatológico, conocen el manejo de la hidroxicloroquina, porque sus médicos expertos en reumatología les indican y utilizan con relativa frecuencia. Los tres medicamentos se consiguen en las farmacias. A mí me pareció en las últimas semanas, cuando comencé también a entender que realmente era conveniente no quedarnos con una expectación demasiado, diría, científicamente demasiado indolente, habiendo la experiencia ya de tantos millones de casos, de que nosotros en nuestro país, por problemas de planificación y de organización deficiente de nuestro país, que nosotros pudiéramos llegar también a falta de existencia de estos medicamentos, cuando de pronto la gente comienza a darse cuenta de que los mismos pueden tener cada uno ya y estar dispuesto a tomarlos de inmediato. De manera que yo creo que conviene que, entre tanto, la gente se aprovisione efectivamente de estos medicamentos y tenga por lo menos para comenzar la medicación ante la aparición de determinados síntomas o ante la proximidad
epidemiológica por contactos familiares o laborales con enfermos ya comprobados de COVID-19. Acá un teleoyente, doctor, nos pregunta, Chicho Cardoso dice, ¿y el dióxido de cloro? ¿Qué saben del dióxido de cloro? Si le pueden consultar al doctor, ¿y por qué hay colegas que dicen que está comprobado que es la mejor? No tengo ninguna experiencia, no creo realmente, he estudiado bastante sobre eso y no tengo ninguna experiencia positiva al respecto. Ajá. Bueno, doctor, otra consultita con respecto a esto, porque obviamente que es de interés general. Usted como especial y como con su especialidad como cardiólogo, ¿ya tuvo pacientes con COVID-19? Quiero aclararte, Marta, que sí, soy cardiólogo y soy, aparte de eso, internista por la Cámara Alemana de Médicos. En época de exilio he trabajado 15 años en Alemania y el internista es el clínico general. Sí. O sea, conozco el manejo de infectología, lógicamente, y también de farmacología en general, no solamente como cardiólogo. Sí, por supuesto, y no. Los casos realmente los he comenzado a notar ahora con mucho más frecuencia en las últimas semanas. O sea, anteriormente realmente uno que otro caso de paciente que ha estado en contacto con el COVID-19, qué sé yo, asintomático, le digo. O sea, realmente yo en este momento estoy sintiendo entre mi pacientela personal, o sea, cuyas historias clínicas están en mi poder, realmente con mucho más, con una inusitada celeridad en estas últimas 2 semanas particularmente. No obstante les digo, 8 de cada 10 pacientes de COVID-19 no tienen síntomas. O sea, el 80%. No hay una razón para que uno entre en demasiado temor y mucho menos en pánico. Lo que en todo caso uno tiene que tratar de combatir activo por el cuidado de la higiene, por el aislamiento, por la cuarentena. Es una cosa que es natural, pero a todos creo que nos toma de alguna manera, y eso sigue siendo insustituible. Y a partir de eso, lógicamente, la disponibilidad de estos medicamentos que les menciono, que me parece que son relativamente inofensivos para el gran servicio que pueden producir en aquellos, sobre todo, que tienen comorbilidades y que pueden tener algún riesgo. Qué interesante, Arturo. Sí, siempre bajo prescripción médica. Claro, es el denominador común para este tipo de procedimientos, ¿verdad, doctor? Es lo posible, pero como les digo, es importante que la gente mantenga a distancia lo mismo también de los centros médicos o de los mismos consultorios donde pueda ir a contactar con otros pacientes que eventualmente ellos sí están enfermos. De modo que le doy mucha importancia a que la gente que tenga a sus médicos de confianza y pueda tomar contacto con ellos por WhatsApp o por Facebook o con mensajes de texto o llamados de celular, que lo hagan de esa manera, se informen adecuadamente a través de sus médicos y entonces tengan la orientación para seguir eventualmente el tratamiento que les acabo de mencionar. Me parecería temerario que cualquiera en este momento tome los medicamentos, los compre o consiguiendo las recetas por ahí y comience a tomarlos apresurándose. Fíjense que hay algunas preguntas que quedan abiertas naturalmente. ¿Qué hace la mamá que sigue amamantando a hijos? ¿Qué hace la mujer que está embarazada? ¿Qué hace el diabético mayor que puede tomar esos medicamentos de inmediato, etcétera? Todas esas preguntas tienen que ser adecuadamente respondidas generalmente por el médico de confianza de la familia o del entorno familiar o en fin, por eso, de la compañía o del barrio, ¿verdad? Claro, por eso se insiste en el acompañamiento, porque como dice usted, sería imprudente de parte de cualquiera decirle a todos salgan y compren. Claro, un alérgico, por ejemplo, ¿puede tomar de igual manera alguno de estos medicamentos? ¿Sabe que escucho un poco imprecisamente? Repetime la pregunta, por favor, que no escuché muy bien. Si los alérgicos, doctor, le pregunta si tienen alguna restricción en particular. Bueno,
le mencioné medio así al azar ese diagnóstico. En principio no con ninguno de los tres medicamentos, tal vez que tenga ya alguna insuficiencia renal importante debido a una diabetes no bien controlada, no sé, en principio tampoco. Y a la inversa, el diabético, lógicamente, y más todavía el diabético que en estos meses no ha aprovechado para tratar de que su diabetes sea bien controlada por su médico, etcétera, o por sus buenas costumbres, el diabético tiene que estar con mayor razón, dispuesto a prever que le tome el COVID, porque realmente la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades eventualmente crónicas son condiciones que pueden realmente hacer que la enfermedad se ensañe un poco con un paciente, ¿verdad? No digo con eso que necesariamente cualquiera de estos pacientes de estas enfermedades tenga todas las de perder, ni remotamente. Yo creo muchísimo en la capacidad que tiene la gente en entender adecuadamente, una vez sobre todo que la enfermedad comienza a aproximársele excesivamente, o está en su entorno familiar, o le ha tocado a sí mismo. La gente tiene un instinto de conservación y de racionalidad extraordinaria en estos casos sobre todo. Sí, y más aún cuando también abunda tanto, lastimosamente, la información basura, ¿verdad? La información ya producto del hastío y, no sé, a veces de la irresponsabilidad también de difusores de noticias sobre medicamentos raros o sobre teorías conspirativas respecto a esta enfermedad, etcétera, que niegan la existencia de la enfermedad con una irresponsabilidad tremenda, rampante, pero que se da también en la gente, o sea, la gente es libre de pensar como quiera, ¿verdad? Claro. Finalmente solamente que en este caso la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante esta circunstancia es necesariamente social. O sea, uno puede ser irresponsable si uno está aislado en su casa y su irresponsabilidad alcanza eventualmente a distribuirla a través de llamados, en fin, por internet o lo que fuera, pero apenas uno tiene ya hijos o familiares o vecinos o lo que fuera, uno tiene que tener la responsabilidad de cuidarse para cuidar a los demás. Claro. Definitivamente, y porque están también los descreídos lamentablemente en esto, y es una situación que requiere de un acto responsable de parte de todos, porque partimos, como dijo usted, doctor, desde el cuidado individual, la sanitación permanente de las manos, la obligación ya prácticamente hoy por hoy de mantener esta distancia, y bueno, es la única forma que tenemos de cuidarnos. Doctor, por último, ¿cómo está viendo la respuesta del Estado de salud pública, sobre todo del sistema de salud, ante esta pandemia? ¿Cómo está viendo el trabajo? En general me ha parecido, digamos, la política sanitaria desde un comienzo como tempranamente sensible a los conocimientos que la ciencia iba adquiriendo sobre sobre el virus que produce el COVID-19, la enfermedad COVID-19. Me pareció realmente una orientación adecuada, necesaria y suficientemente temprana. Nos colocó esto a nosotros como país afectado por el COVID-19, pero entre países muy bien administrados hasta ahora, en comparación con otros países vecinos y otros países del mundo también. Tenemos realmente muy buenas cifras. Lastimosamente, para una cuarentena tan prolongada como esta, que afecta ya emocionalmente en forma masiva a toda una población que a la vez tiene tremendos problemas sociales y económicos, para eso se requiere una coherencia moral, ética, digamos, importante de aquellos que dirigen los destinos de nuestro país. Si estos a la vez hacen la vista gorda a la corrupción en sus respectivas administraciones, y me refiero específicamente aquí a la salud pública y a los hechos de corrupción que son de público conocimiento, y uno no encuentra los mensajes que le convenzan a uno de que quienes están obrando mal con la cosa pública, en salud pública, en las adquisiciones, están siendo inmediatamente
denunciados y apresados, investigados y todo lo que fuera, si uno no sigue observando eso, y no es eso uno se da cuenta que eso no es nada más que una una cháchara opositora o un contrerismo, no sé, político o ideológico, sino que realmente es un hecho de observación, de conocimiento público. Esto lógicamente deteriora mucho la credibilidad, la autoridad moral de quienes lideran el proceso de lucha contra esta enfermedad en nuestro país. Comienza esto con el presidente de la República siempre, porque es el administrador, es nuestro empleado máximo, pero también a continuación con el ministro de Salud Pública. Yo lo aprecio mucho profesionalmente al doctor Mazzoleni, y me parece una persona que siempre me impresionó como un buenísimo experto en la especialidad que él tiene como médico reumatólogo, fundamentalmente inmunólogo. Pero barbaridades que estoy observando en la administración de la salud pública, en la ejecución presupuestaria de la salud pública, en las quejas que observo en grupos de médicos responsables, líderes de sus respectivos sectores en la salud pública y privada, y una respuesta casi, soberbia o altanera ante estas críticas y demás cosas, o por lo menos insuficiente, diría yo. Todo esto me preocupa mucho. Realmente veo que esto tendrá que tener algunas vueltas de timón y sobre todo, en todo caso, aumentarse mucho mejor la comunicación de estas autoridades de la cosa pública en lo que hace a salud pública, porque de lo contrario realmente esto puede tener consecuencias muy negativas en la salud de la población, en la invasión de que somos objeto por esta enfermedad, y bueno, esto puede tener muchas consecuencias que prefiero, ya no entrar en detalle para no crear más psicosis colectiva sobre el tema, más de la que ya existe. Claro. Doctor, muchísimas gracias por las consideraciones y por estos minutos valiosos que nos prestó aquí para PDS Radio y TV Digital. Que tenga una muy buena tarde. Igualmente a ustedes, muchas gracias también por la comunicación. Hasta luego. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Era el doctor Juan Félix Bogado Gondra. Genial fue Gracias por los mensajes. Sí, hay muchos mensajes porque obviamente es de interés, y cuando la cuestión es de interés, la gente rapidito, interactiva. Sí. Y los consejos que dio, vos anotaste, tengo entendido.